allí aparece algunos dirán el pobre y otros dirán el malvado rey Shahryar, que hace muchos años, en el lejano Oriente, estaba casado con una bellísima dama, y él era aficionado a la cacería. Un día quiere su mala fortuna, su mala estrella, que llega temprano a casa de cazar. Y se encuentra con su esposa en su lecho con un esclavo. Siento en mi corazón un fuego que me quema, dijo el rey Shahryar. Y de la tristeza pasó al odio y mandó a degollar a su esposa y al esclavo. Y quedó sumido en infinita pena, de la cual nadie podía rescatarlo. Y una manera que encontró de sanar, entre comillas, tamaña herida, no lo estoy contando literalmente, ¿sí? Estoy contando como me acuerdo, que lo leí alguna vez. Mandó a llamar a su visir, que era un funcionario, un alto funcionario, como su primer ministro, y le dijo: búscame la doncella más bella de todo el reino para ser desposada conmigo, y que sea virgen. Entonces el visir fue, consiguió la doncella, la trajo, se desposó con el rey, y a la mañana siguiente el rey la mandó degollar. Y así, día tras día. Venía una doncella, era desposada por el rey, y al día siguiente degollada. Obviamente, cundió el pánico en el reino. Los padres vivían aterrorizados por el futuro de sus hijas, se iban del reino, porque día tras día sucedía lo mismo. El rey, para sanar su herida, aquella traición a la que había sido sujeto, enfocaba todo su deseo de venganza en las bellas doncellas del reino. Pasó el tiempo y era el visir siempre el encargado de esta triste y trágica tarea. Y todos los días se apersonaba a una especie de palacio de justicia donde el rey, que reinaba y en todos los ámbitos, incluso impartía justicia, esperaba ahí al visir, que traía un sudario con el que se envolvería ya la doncella degollada para la celebración fúnebre. Pero llegó un momento en que ya no quedaban más doncellas en el reino, porque habían huido o habían sido degolladas. El visir, ese triste, trágico día para él, dijo: ¿qué hago ahora? Porque va a volcar su furia hacia mí. Llega a su casa descorazonado, triste, errabundo, compungido. Y este visir tenía dos hijas. Una de ellas, Shereseda, hermosa, joven, culta. Había leído historias, había leído muchos libros, y en ella habitaban muchísimas historias, cuentos, anécdotas para contar. Al ver a su padre compungido, le dijo: padre, ¿qué sucede? Y le contó su pesar. Dijo: padre, quédate tranquilo. Yo puedo salvarte, y no solo eso, salvar a todas las doncellas del reino para que puedan vivir tranquilas.
Pero ¿cómo va a ser hija? No, de ninguna manera, padre, por favor. Claro, el pobre hombre, ante la seguridad de su hija y ante la situación que estaba, acepta desposar a su hija con el rey. Su otra hija menor se llamaba Danisada, algo así, sí, si me recuerdo bien. Llegó el día de las nupcias, se dirigen, ya después de la ceremonia, al lecho nupcial, y la princesa rompe a llorar. El rey caballerosamente se acerca, ¿sí? Dice, ¿pero qué sucede? Ay, mi querido y bien amado rey, si usted permitiese, antes de irme con usted, que yo me pueda despedir de mi pequeña hermana. Y había quedado con su hermana pequeña, que cuando llegase la hermana iba a decir, hermana, ¿sí? Esas historias que nos sueles contar y tan hermosas antes de dormir, me gustaría escucharla. Y tal cosa hace. Y Sheresade dice, bueno, si el bondadoso y amable rey lo permite, con mucho gusto. Sí, claro, por favor, le dice el rey. Obviamente estaba, pues, ¿no?, embelesado por la belleza de Sheresade, cómo iba a consentir tamaña descortesía antes de degollarla, ¿no? Entonces, pues, acepta. Y comienza Sheresade a contarle un cuento de un mercader que había sido, en su viaje por el desierto, había sido secuestrado por un genio que quería matarlo. Y para evadir de la muerte que se iba a dar al amanecer, el mercader comenzó a contarle un cuento tras otro al genio. Cuento que dejaba inconcluso. Al llegar el amanecer, iba postergando su muerte. Y eso estaba contando la princesa cuando dio el amanecer. Porque iba relatando uno tras otro los cuentos que el mercader le contaba al genio. Se detuvo justo antes del amanecer. Y la hermana le dijo, ¡ay, hermana, qué hermoso! Pero ni se parece al que os contaré mañana en la noche. Claro, si el rey lo permite. De ninguna manera os mataré hasta que me cuentes el final del cuento. Y por primera vez en mucho tiempo el rey durmió tranquilo. Al otro día fue al Palacio de Justicia y también fue el visir, llevando el sudario para su hijo, y para su sorpresa, no había nada preparado para los funerales de su hija, así que se retiró. Al día siguiente, a la noche siguiente, de nuevo, la hermana más pequeña dice, hermana, qué hermosas tus historias, ¿podrías contarnos una más? Si nuestro amado y amable rey lo permite, pues con mucho gusto, pero por favor, cuéntanos. Y siguió contando historias donde un personaje contaba historias de un personaje que a su vez contaba historias. Y se detenía siempre al amanecer. Y la ceremonia se repetía, día tras día, semana tras semana. Y llegó a los 536 días, donde empezó a contar otra historia de un personaje que contaba la historia de Simbad el marino. Que le siguieron otras 30 historias después de esos 536 días. Que es lo que llegó hasta nuestros días, en la forma de las 1001 noches. ¿Le gustó? Muy bien. Y alguien me contó, no, ahí termino. Para que vean que se puede seguir hasta el infinito, ¿verdad?